Buenas tardes. Son las 2:35 de hoy, 8 de junio del 2023. Doctora Morales, ¿observaciones al acta? Buenas tardes a todos. Ninguna observación, señor. Doctora Mogollón. Buenas tardes, señora magistrada. Ninguna observación. Doctor Nakazaki. Ninguna observación, señor director de debates. Doctor Servigón. Ninguna observación. Doctor Paredes. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor Hurtado. Doctor Paredes, está en la plataforma, pero no se le aprecia. Parece que hay problemas de línea. Aló, sí, le escucho, doctor. Ah, ya. ¿Observaciones al acta, doctor? Ninguna por mi parte, doctor. Bien. Está aprobada el acta y va a ser firmada por el señor presidente en su momento. Despacho pendiente. No hay despacho pendiente, doctor, para esta sesión. Procuraduría concluyó con presentar presentó sus conclusiones escritas. No, doctor. Solo Fiscalía con respecto al señor Segundo Manuel Sánchez Paredes. Señores, por favor, los que han terminado ya tienen la obligación de presentar sus conclusiones, por favor. Sí, doctor. Disculpe, señor director de debate, me auno al mismo pedido, toda vez de que el colegiado está siendo objeto de visita por una de las unidades de la Oficina de Control de la Magistratura y está revisando expediente por expediente y necesitamos pues de que las conclusiones ya obren en el mismo, solamente con esa atingencia también. Doctor Paredes, sus conclusiones por escrito, por favor, a más tardar el día de mañana. Bien. Muchas gracias. Sí, estamos terminando eso, doctor. Doctor Nakazaki, podemos continuar. Gracias, señor director de debates. Señores miembros de la sala, siguiendo con la valoración individual de la prueba de cargo respecto al delito fuente y circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas, corresponde ahora trabajar con la traducción oficial certificada del informe de investigación elaborado el 23 de noviembre de 1987 por el agente de la DEA en la oficina distrital de Fort Lauderdale, George Rakowski, con participación del agente especial Rubén Prieto, y aprobado por Michael Kane con referencia información proporcionada por Rudy Kohler. Este documento fue oralizado en la sesión 534 del 5 de octubre del 2022. Igual, la necesidad de ir al encabezado para fijar cuál fue la naturaleza, cuál fue el destino que tuvo este informe, y que hace mención a la participación de Lucio Tijeros, a la participación de Sergio Sánchez, esto es Segundo Simón Sánchez Paredes, Luis Pinío Sánchez. Acá, como verán, tampoco hay ninguna referencia a la pista clandestina y a los actos de transportes, porque como indiqué a la sala, solo hay un documento que fue examinado ya. Entonces, aquí nuevamente la línea que venimos trabajando. Si este es un documento técnico, su significado tiene que ser establecido por un experto. Los documentos técnicos son los testigos expertos, los peritos, quienes están llamados a darnos su significado. Sabe la sala cuál es el perito forense que hemos aportado, y solamente señalar concretamente, para no ser repetitivo, que en este documento, y por eso es bien importante el aporte del experto, en este documento, en el apartado custodia de evidencia, se establece cuál es su destino. Porque este es un reporte, estamos señalando, de naturaleza genérica. Puede quedar en fines administrativos o podría derivar en la preparación de un caso penal. Pero aquí la custodia de evidencia establece prueba N44, 23 de noviembre de 1987, en la oficina del distrito Fort Lauderdale, los agentes especiales Rakowski y Rubén Prieto le mostraron al acusado Rudy Kohler el registro de prontuariados donde aparecían 7 individuos, siendo uno de ellos Tomás Lee Bolding. La custodia
la custodia de evidencia se mantuvo en poder del agente Rakowski hasta que fue entregada al custodio de la evidencia no relacionada con las drogas para su almacenamiento. Se tuvo una información, al parecer no corroborada, y eso conllevó que se archive como documento administrativo y que no se considere como evidencia. Esto es, carece de eficacia probatoria para demostrar en nuestro caso el delito fuente. 3 transportes de pasta básica de cocaína del 84 al 87 desde la pista clandestina de Bayóvar, Piura, que ese es el delito fuente que se nos tiene que probar en el estándar de culpable más allá de toda duda razonable. Este documento no tiene valor probatorio con esa entidad. Luego tenemos otra traducción oficial de un informe de investigación ahora del 2 de mayo de 1988. La misma oficina de Fort Lauderdale interviene Rakowski, Michael Kane. La referencia del documento para que se identifique es asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes. Oralizada en la sesión 534 del 5 de octubre del 2022. ¿Qué es lo que refiere este documento? Que un informante confidencial declaró que él o ella habría escuchado de fuentes fidedignas que Segundo Sánchez Paredes, alias Sergio, la persona que financió toda la operación de contrabando, se entiende tráfico de drogas, y propietaria de la cocaína incautada por el Departamento de Policía Metro Dade el 15 de julio de 1987, 353 kilogramos, fue asesinado en diciembre de 1987 por traficantes en México. Él no fue asesinado como consecuencia directa de la incautación antes mencionada, sino porque no estaba tratando a la gente que trabajaba para él o con el nivel profesional y comercial. Además, el informante confidencial señaló que Sánchez Paredes fue asesinado en una granja, donde aproximadamente 400 kilogramos de cocaína fueron incautados por las autoridades mexicanas. Este es el contenido del documento. Aquí el problema sigue siendo el que ya hemos señalado y no vamos a reiterar respecto al tema de la regla del experto, de la participación del experto. El documento, para efectos nuestros y para ir avanzando, no acredita el delito fuente que se atribuye a mi patrocinado, que es el transporte de tráfico ilícito de drogas desde Bayóvar, porque se trata de un documento de carácter administrativo. Y algo importante para efectos del Perú, se trata de un informante, no hay corroboración, incluso un informante, como es lógico, no identificado, y no hay la corroboración que el experto ha señalado y que hemos resaltado en otros documentos de la misma naturaleza para que pudiera tener valor, de acuerdo al manual de la DEA, un documento de este tipo. Igual que el Perú, los confidentes, los colaboradores, tienen que necesariamente ser corroborados. El otro documento que aporta la Fiscalía y que es importante a que evaluar para establecer la metodología que le proponemos a la sala, documento técnico, tiene que ser evaluado a través de un experto. La Fiscalía nos aporta como prueba documental extractos del manual. Extractos del manual Agentes de la DEA. Hay un primer tema si es que es válido poner parte de un manual, pero bueno, así lo hace. Extractos del manual y se oralizó en la sesión 542 del 25 de octubre del 2022. El manual de agentes de la DEA, sin duda alguna, es un documento técnico y del extranjero, que fue creado bajo otra legislación distinta a la nuestra, a otro sistema jurídico incluso. Porque es en los Estados Unidos, un sistema jurídico distinto, no solo las leyes distintas. Y el experto
es el que nos ha dado la explicación y ustedes lo van a ver claramente en este ejemplo. Miren lo que resalta la Fiscalía. La Fiscalía resalta en la traducción, la página 2, 7 DA6. Hace la definición del DA6. En caso de involucrarse lesiones, daños, no haberse notificado a las autoridades locales, haberse dañado propiedad distinta, aquella que es controlada por el gobierno. Miren todo lo que contiene un DA6. Lesiones, daños, no haberse notificado a autoridades locales, haberse dañado propiedad distinta, aquella que es controlada por el gobierno, negativa de un testigo a proporcionar una declaración escrita. Una declaración escrita, miren, los testigos tienen una declaración escrita, a pesar de haber formulado una declaración verbal relativa a la causa o responsabilidad, o en caso de existir circunstancias atenuantes que no pudieran ser totalmente cubiertas por el formulario SF91A. El formulario DA6 también debe incluir, bueno, este es el texto que recoge la Fiscalía. Estoy replicando el acto de ofrecimiento de prueba documental. Y Fiscalía dice que de acuerdo a ese texto, el DA6 no es correcto que sea un documento administrativo, sino es una prueba. Eso es lo que dice la Fiscalía, dándole una interpretación a ese extracto. ¿Qué dice el experto? Lo que hemos reiterado, que el DA6 es un documento administrativo, un formulario genérico multiusos, que no es un documento probatorio, que tendría otras características, otra preparación. Y por eso ponía el ejemplo de una documentación que nos es muy familiar, que es la de la UIF. Notas de inteligencia no sirven como prueba, tienen una forma de hacerse. Informes de inteligencia tienen otra forma de hacerse, no sirven como prueba. Los RIF, los reportes de inteligencia financiera, sí son prueba y tienen su manera de hacerlo. Estos DA6 son documentos administrativos multiusos. Multiusos. Y lo dice el experto. Entonces la pregunta a la sala es, ¿cómo se le asignaría valor probatorio al manual de la DEA? ¿Cómo la sala diría, para nosotros sostenemos que esto dice el manual de la DEA o que esto significa este documento? A partir que aplicamos el manual de la DEA, sigue el experto. Damos opinión a un estado financiero sin el contador. Damos opinión de una historia clínica sin el perito médico, salvo que estos no sean documentos técnicos, sean documentos comunes, de un uso y un manejo común, y por tanto cualquier persona ilustrada puede darles un valor. Y eso es un craso error, señores miembros de la sala, que se cometen muchas injusticias. Ponía como ejemplo no haber generado esta reflexión, ¿cuántos documentos especializados militares, planes de operaciones, manuales de operaciones, son interpretados sin los expertos? Directivas de dominio del sistema de defensa nacional son interpretadas porque entendemos lo que dice, todos entendemos lo que dice, pero no es la comprensión lectora la que da significado probatorio a una prueba. Por eso es importante marcar acá, con estos documentos generados por la DEA, y el propio manual es el mejor ejemplo. La Fiscalía nos ha traído todo un conjunto de formularios DA6 y sostiene que es prueba. ¿Cómo pretende demostrarlo? Toma un extracto del manual y le asigna un significado, pero que evidentemente no es el que establece el experto en auditoría forense. Acá hay otro ejemplo. La Fiscalía toma
Gracias. Gracias. La Fiscalía toma otro extracto, el identificado como 6211.6, preservación de notas de investigación, que dice, lo leemos como podemos, la traducción: no es necesario conservar el borrador del formulario 6 de la DEA, a menos que dicho borrador sea el primer registro escrito del agente de una entrevista o vigilancia, o cuando esto ocurra, el borrador en sí se convierte en las notas originales del agente y debe ser conservado. Este texto lo utiliza la Fiscalía y dice, no es un documento administrativo, entonces es una prueba. El experto dice no. El experto dice, analizo el manual y esa no es la naturaleza. Se sigue manteniendo en su misma conclusión. Los reportes o los formularios 6 de la DEA son documentos administrativos multiusos, como en este primer caso. ¿Para qué sirve? Como primer borrador por escrito de una entrevista. Esto es, y lo dice en su texto, como una nota original de agente. Notas originales de agente, apuntes. Si me preguntan, ¿son documentos de trabajo? Sin duda. ¿Son documentos para trabajar? No me cabe la menor duda. Esto que tanto nos cansó en algún momento, los documentos de trabajo, los papeles de trabajo de los peritos, no forman parte de la pericia. Son sus apuntes. Acá son papeles de trabajo, en esta posición de acá, pero no son prueba. ¿Qué es lo que marca el perito experto en auditoría forense? Lo mismo, la Fiscalía nos da una tercera y va cogiendo aspectos. Ahora agarra el 6235.1 uso, el formulario 6 de la DEA. Es un formulario para propósitos generales, utilizado para informar actividades de investigación e información de inteligencia a los archivos de investigación de la DEA. Pese a ese texto, que para mí resultaría claro, quizás por alguna experiencia, la Fiscalía sostiene que no son documentos administrativos, sino que son pruebas. Y por tanto, todos los informes que nos ha traído son prueba de cargo, más allá de qué cosa, pero son prueba de cargo, según la Fiscalía. Pero cuando vamos al análisis que hace el perito, y está todo el informe que refiere, mantiene lo mismo. Son dos formularios de uso general. No son pruebas para trabajarse en casos judiciales o construir casos penales. De esta instrucción en el manual de la DEA, cabe concluir que el formulario DEA 6 no está diseñado para ser presentado como prueba, porque dicho formulario no aporta valor probatorio en un proceso judicial o caso penal. Y las razones por las cuales se explica en el informe al cual ya hemos hecho referencia. Terminamos el bloque de documentos, de informes que aporta la Fiscalía producidos por la DEA, todos los formularios DEA 6, y ahora entramos a otro bloque de la prueba documental de cargo, insisto, siempre para probar el delito fuente y circunstancia agravante de la pena. Porque en el caso de mi patrocinado, a mi patrocinado no le atribuyen haber armado un laboratorio de clorhidrato de cocaína en México. A mi cliente no le imputan realizar actos de comercialización de droga a los Estados Unidos. A mi cliente le imputan como delito fuente haber transportado droga. Eso es lo que tenemos que probar. El procesado es Santos Orlando Sánchez Paredes. A él se le pide 22 años de cárcel. Entonces, vamos ahora a los documentos de México. El primero de ellos se denomina Fe Ministerial, emitida con fecha 14 de diciembre de 1987, oralizado
en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. La fe ministerial del 14 de diciembre de 1987 es realizada por el licenciado José Vargas Cabrera, agente del Ministerio Público Federal. Es un acta de inspección realizada en el Rancho Luna. De frente, permítanme ir a la falta de utilidad. ¿Por qué falta de utilidad? Porque el hecho a probar es que Santos Orlando Sánchez Paredes transportó droga desde una pista de aterrizaje clandestino en Bayóvar para su procesamiento en el laboratorio del Rancho Luna. Este documento denominado fe ministerial da cuenta de ese hecho absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Pero es prueba de cargo. Oficio de fecha 11 de diciembre de 1987 de la Policía Judicial de Hidalgo, oralizado en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. ¿Sobre qué versa este documento? Presentado como prueba de cargo. El hallazgo de armas y vehículos en el Rancho Luna. Claro, si debatimos en prueba documental sin decir qué es lo que hay que probar, hay el debate que nos llevó, creo, algo de un par de meses. Pero acá, ¿cuál es el hecho que habría que probar con este hallazgo de armas y vehículos en el Rancho Luna? ¿En qué medida ese documento prueba la existencia de la pista de aterrizaje clandestino en Bayóvar? ¿En qué medida prueba en qué tipo de avión se transportó la droga? ¿Qué aspecto, qué parte del acto de transporte de droga se acredita con este documento hecho por la Policía Judicial de Hidalgo? Cero, nada. Resolución de fecha 14 de diciembre de 1987, oralizada en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. Discúlpenme, quizás por el tema del tiempo, esta hora es muy difícil y complicada, pero ¿qué prueba de cargo nos traen para acreditar el delito fuente y circunstancia agravante de la pena que justifica 22 años de cárcel? La designación de peritos químicos para análisis de polvo blanco hallado en el Rancho Luna. Mi patrocinado se le imputa haber participado en el procesamiento de la... No se le imputa. 3 transportes de droga, que no sé de dónde sacan 3 transportes de droga, 3 transportes de droga, pasta básica de cocaína entre el año 84 y el 87, aproximadamente 400 kilogramos, algo más, hacia el Rancho Luna. ¿Se prueba con el documento? Cero. Dictamen de fecha 14 de diciembre de 1987 emitido por la Dirección de Servicios Periciales Químicos 17.767, oralizado en la sesión 532 del 28 de junio del 2022, como una de las pruebas documentales para justificar la acusación contra mi defendido. Como podrán deducirlo, de su nombre, Dirección de Servicios Periciales Químicos, da cuenta de análisis químicos que se realizaron. El hecho a probar, el acto de transporte de droga de Bayóvar al Rancho Luna. ¿Pruebe ese documento algo? ¿Es un hecho base, quizás alguna base indiciaria? Cero. Porque el problema no es si funcionaba ya un laboratorio de droga. El problema es si mi patrocinado ha enviado droga. Y si eso está probado en el grado de certeza o de culpable más allá de toda duda razonable. Eso es lo que hay que ver. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Ese documento es útil? ¿Es eficaz? No. Declaración de Walter Saavedra Domínguez, brindada ante la Policía Judicial Federal de México. Oralizada en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. Esta declaración de Walter Saavedra Domínguez
es inconducente o es ilegal, no solo es inútil, sino que no puedo dejar de establecer el control de legalidad, es inconducente o es ilegal. ¿Por qué? Porque el Tribunal Unitario del 22º Circuito de Querétaro estableció la invalidez de la declaración, porque fue sometido a detención prolongada arbitraria, 12 días, durante la etapa de investigación con violación de derechos humanos. Resolución del Tribunal Unitario del 22º Circuito de Querétaro del 7 de mayo de 1996. Es decir, y acá es muy importante para establecer cuál es el respeto de la legalidad de la prueba que ofrece la Fiscalía. Porque la Fiscalía lo que está ofreciendo como prueba es una declaración de un ciudadano, Walter Saavedra Domínguez, que un tribunal de justicia de México en Querétaro declaró inexistente. Porque como ustedes saben, invalidez es inexistencia jurídica, validez y eficacia, invalidez, ineficacia, invalidez, inexistencia. Entonces la pregunta resulta obvia. Si un tribunal de justicia declaró inválida una declaración, ¿esa declaración puede ser utilizada como prueba de cargo? La invalidez de la declaración del investigado establecida por la justicia mexicana impide su utilización en este juicio oral. Es más, impide que este tribunal considere que esa declaración existe. Esa declaración no existe. No tiene existencia jurídica. Tendrá existencia física, pero no tiene existencia jurídica, porque el derecho de la persona detenida a ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley está reconocido en el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nos vincula. La razón que dio el Tribunal de Querétaro para declarar la invalidez de la declaración, que es la violación del Pacto de San José de Costa Rica, es la misma norma que nos regula y es el mismo derecho que nosotros tenemos. El detenido tiene que ser puesto a disposición de la autoridad dentro de un plazo establecido. Además de la inconducencia, porque insisto, una declaración que no existe, ¿cómo podría ser valorada como prueba? Resulta obvia su falta de utilidad, porque lo que se tiene que probar, y por eso así arrancamos el primer día, ¿cuál es el hecho a probar? En el delito fuente y circunstancia agravante de la pena, que Santos Orlando Sánchez Paredes transportó droga desde Bayóvar hacia el Rancho Luna, y eso se tiene que probar en el grado de certeza, porque lo dice la sentencia plenaria, porque es la actividad criminal previa y porque es la circunstancia agravante de la pena. La declaración en investigación de José Mesa Navarro, brindada ante la Policía Judicial Federal de México, fue oralizada en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. Igual, la misma razón para la inconducencia o ilegalidad. Nuevamente la Fiscalía utiliza la prueba, pero al margen de lo que exige la regla procesal, porque pretende traer como prueba de cargo una declaración, porque ese es su aporte probatorio, la declaración del investigado José Navarro Mesa ante la Policía Judicial Federal de México durante el caso de la investigación del Rancho Luna. Pero resulta que el Tribunal Unitario del 22º Circuito de Querétaro estableció la invalidez, la inexistencia jurídica de la declaración por la violación del derecho convencional a la prohibición de las detenciones prolongadas arbitrarias. No fue puesto a disposición de la autoridad en el plazo exigido en la norma constitucional y legal de México. Si la declaración no existe, ¿cómo es prueba en este juicio? Y la declaración de invalidez producida en México es vinculante para el Perú por el fundamento.
el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el tema de la utilidad, permítanme que sea reiterativo porque recién se empieza a establecer este punto en el juicio. El delito fuente es no 3 décadas indeterminadas de narcotráfico. El delito fuente es transporte desde Bayó desde el año 84 al año 87, y evidentemente la declaración de José Navarro Mesa no menciona ni la B grande de Bayóvar siquiera. Acta de Policía Judicial Federal respecto a José Mesa Navarro, de fecha 16 de diciembre de 1987, oralizada en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. La misma razón de la inconducencia o ilegalidad, porque ¿de qué sirve el acta de la declaración si la declaración ha sido declarada inválida? Si la declaración ha sido declarada inexistente por el Tribunal Unitario del 22º Circuito de Querétaro. Si la declaración no existe, el acta de la declaración no tiene ninguna existencia o eficacia jurídica. La razón ya la establecida, no la voy a reiterar, y la falta de utilidad la misma. Le ruego a la sala tener en cuenta algo que es central. ¿Qué es lo que se tiene que probar? Y el delito fuente que se tiene que probar es el del transporte de droga de la pasta básica de cocaína desde Bayóvar, y esta acta de declaración en modo alguno pues es prueba. Un certificado médico, también de José Mesa Navarro, de fecha 19 de diciembre de 1987. Estos no son documentos que traigo, esta es la prueba de cargo de la Fiscalía. Me detuve en los alegatos para ver si retiraban la prueba de cargo. No, igualito. El debate de la prueba documental al parecer no sirvió para nada. Como la exhortación que hizo el señor director de debates al comenzar los alegatos y se dijo, esta es la oportunidad de precisar la imputación. Hay cuestionamientos a que no se han levantado. Recordará el señor director de debates la exhortación. Falta de utilidad. El certificado médico del señor José Mesa Navarro, ¿en qué medida prueba el transporte de droga de Bayóvar? ¿Qué tiene que ver la declaración del señor José Mesa Navarro? ¿Era el aviadero el piloto? ¿Él cargaba la droga? Ninguna vinculación, cero vinculación. Declaración en investigación del detenido Elmer Manuel Vázquez Peláez, brindada ante la Policía Judicial Federal de México, oralizada en la sesión 532 del 28 de junio del 2022. Inconducente o ilegal. El mismo problema que la declaración de la otra persona. El Tribunal Unitario del 22º Circuito de Querétaro, una sala penal superior, como ustedes, la misma jerarquía. Este Tribunal Unitario del 22º Circuito de Querétaro estableció la invalidez, la inexistencia de esta declaración por la misma causa. Detención prolongada arbitraria porque no se le puso a disposición dentro del plazo establecido por la norma. Resolución del 7 de mayo de 1996. Nuevamente, si la declaración no existe, ¿cómo puede ser utilizada como prueba en un juicio? Y el fundamento aplica, porque por cierto acá rige la Lex Fori, es la ley del tribunal la que determina qué cosa es prueba o no, no la ley de México, sino la Lex Fori nos remite acá. Pero es el Pacto de San José de Costa Rica. Es el artículo 7, numeral 5.
Es la Convención Americana de Derechos Humanos y es el mismo derecho que nosotros tenemos. Al detenido no se le puede poner a disposición cuando quiere la policía. Y la falta de utilidad, pues, obvia. ¿Qué tiene que ver la declaración de Elmer Manuel Vázquez Peláez por su participación o no en un hecho en México con los transportes? Acá está la resolución del tribunal, la fiscalía la aporta como prueba de cargo. La misma fiscalía aporta como prueba de cargo la resolución de la sala que invalidó las declaraciones que he mencionado anteriormente. Se oralizó en la sesión 534 del 5 de octubre del 2022. ¿Qué nos dice el auto del Tribunal de Querétaro? El auto del Tribunal de Querétaro revocó un auto de formal procesamiento a César Fermín Aranda Galarreta por delito contra la salud en sus formas de posesión, manufactura, fabricación, elaboración, preparación y acondicionamiento de cocaína. La sala dejó sin efecto un acto de formal procesamiento, que sería como nuestro auto de procesamiento penal del viejo código o una disposición de formalización de investigación preparatoria. También revocó otro auto. No solo revocó el auto de procesamiento, revocó el auto de formal prisión preventiva y ordenó la inmediata libertad. ¿Y por qué la sala revoca estas dos resoluciones? Porque no se dio valor probatorio para justificar procesamiento penal y prisión preventiva a las declaraciones de los detenidos Walter Saavedra Domínguez, Elmer Manuel Vázquez Peláez y José Mesa Navarro, al establecer la invalidez jurídica por violación del derecho humano de ponerlos a disposición del juez sin dilación alguna. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales de México. Entonces la sala declara la invalidez de la declaración de estas tres personas, dos citadas por la Fiscalía hasta este momento como prueba de cargo, y por declararlas inválidas por violar la Constitución y su código, revoca un auto de prisión preventiva y un auto de procesamiento penal. Entonces, esas declaraciones, hasta el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Ese es el artículo de la Constitución que cita la Sala de Querétaro. Y el artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales de los Estados Unidos de México. En caso de que la detención de una persona exceda los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución citada, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez. Por eso es que se dejó sin efecto el auto de procesamiento penal y el auto de prisión. Nos vincula. ¿Debe la sala utilizar como prueba documental declaraciones de detenidos declaradas inválidas por violación del derecho a que la persona detenida sea puesta a disposición de la juez dentro del plazo establecido? Tenemos que ir a las reglas del ámbito espacial. México, Perú, ámbito espacial de la ley penal, aplicable a la prueba, la llamada Lex Fori, la ley del lugar del juicio, artículo 138 de la Constitución nuestra. ¿Qué ley rige? La ley del tribunal que administra justicia. De acuerdo a nuestra ley procesal, las declaraciones de detenidos dadas sin respetar el plazo que establece nuestra Constitución para ponerlos a disposición de la autoridad, ¿tiene validez? No tiene ninguna. No tiene ninguna.
El derecho del detenido a ser puesto sin demora ante la autoridad judicial, artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución peruana, artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana, artículo 9, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La prohibición de utilizar prueba inconstitucional, prueba irregular, forma parte del derecho humano a la presunción de inocencia. Artículo 2, numeral 24, literal E de la Constitución. Igual se repite en la Convención, en el Pacto y en la Declaración Universal. Por tanto, esas declaraciones producidas en México en violación de un derecho humano, en el Perú no tienen valor probatorio. Y un punto para concluir aquí. ¿Puede esta sala revivir una declaración que ha sido declarada inexistente por un tribunal de justicia? ¿Cómo reviviría la sala un acto procesal inválido? ¿Cómo lo resucita para poder ser considerado como prueba, como pretende la Fiscalía? Porque la Fiscalía nos dice, las declaraciones son pruebas de cargo para sustentar una sentencia condenatoria. Es imposible, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, es imposible acoger esta tesis de la Fiscalía que estas declaraciones puedan ser pruebas de cargo. No existen. Esa es la otra declaración. Son 3 declaraciones que se han invalidado. Esta es la de José Mesa Navarro. 3 declaraciones. Permítanme ir rápidamente a la resolución. Walter Saavedra Domínguez, Elmer Vázquez Peláez, José Mesa Navarro. Las 3 declaraciones que han sido declaradas inválidas por el Tribunal de Querétaro. 3 declaraciones. Esta declaración de José Mesa Navarro, presentada como prueba de cargo, fue oralizada en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. La razón de la inconducencia o legalidad no la voy a repetir, es la misma que las otras 2 declaraciones. Las consecuencias son las mismas, simplemente permítanme martillar que tendrían que probar no que existió un laboratorio de clorhidrato de cocaína en Pachuca, Hidalgo, o si hubo o no un tráfico ilícito de drogas. Lo que tendría que probar es el transporte de droga de Bayóvar a México, porque ese es el delito fuente de este caso. Y eso es lo que hay que verificar probado. La Fiscalía nos aporta el auto de formal prisión contra Belina Soto Ortiz, emitido por el juzgado del distrito de Pachuca, del 23 de febrero de 1989. Oralizado, admitido como prueba documental y debatido en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. Acá hay un grave problema de inconducencia, porque ¿cuál es el razonamiento que pretende la Fiscalía? En este auto de prisión preventiva se mencionan declaraciones y con el auto de prisión preventiva insiste en que las declaraciones son prueba. ¿Pero qué declaraciones? ¿O qué información declarada por quién? La declaración de José Mesa Navarro, que fue declarada inválida por el Tribunal de Querétaro. La declaración de Walter Saavedra Domínguez, que fue declarada inválida por el Tribunal de Querétaro.
La declaración de Isabel Guevara Cuevas, esposa de César Fermín Aranda. El mismo problema. La declaración de Alejandro Guevara Cuevas. El mismo problema. La declaración de Luis Felipe Sánchez Luna. El mismo problema. La declaración de David Ponce León, miren todo lo que pretende probarse con este auto de prisión preventiva. Todas las referencias de estas declaraciones y todas tienen el mismo problema. Resultan inconducentes por la Lex Fori. La declaración de Carlos Dancú Rossi, lo mismo. La declaración de Belina Soto Ortiz. Todo esto en el auto de procesamiento penal que se aporta como prueba documental. El mismo problema. ¿Por qué el mismo problema? Porque este auto de formal prisión, al haber sido invalidado en México, no puede tener existencia por las razones explicadas en el país. En este tribunal y en este juicio. El acta de Policía Judicial Federal de Pachuca, Hidalgo, de fecha 18 de diciembre de 1987, que contiene nuevamente la declaración de Elmer Manuel Vázquez Peláez. O sea, la Fiscalía considera que esta declaración debe ser muy importante porque la trata de probar con su acta, la trata de probar con el auto de prisión preventiva, la trata de probar ahora con un acta policial, judicial. Y lo cierto es que esa declaración no puede ser conducente o legal porque el Tribunal de Querétaro, como vengo reiterando, la declaró inválida, inexistente. No existe la declaración que la Fiscalía pretende sea considerada prueba de cargo. Y si no fuera suficiente su inexistencia, es absolutamente inútil para probar lo que tenemos que demostrar en el grado de culpable más allá de toda duda razonable, que Santos Orlando Sánchez Paredes es un transportista de droga desde una pista clandestina cuya existencia ni siquiera se ha establecido en este proceso. Sentencia de fecha 15 de mayo de 1990, emitida en el proceso penal 146/87 por el juez del distrito del estado de Pachuca, Hidalgo. Esta sentencia fue realizada en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. ¿Cuál es el problema de esta sentencia? Que nuevamente la Fiscalía recurre a esta metodología. Con la sentencia quiere darle valor a las declaraciones de Walter Saavedra, Elmer Manuel Vázquez Peláez y José Mesa Navarro. Pero esas declaraciones, debo insistir, no existen. No existen porque así lo determinó el Tribunal de Querétaro y porque es lo que debe determinar el tribunal al momento de valorar esta prueba documental, porque es lo que exige el Pacto de San José de Costa Rica, nuestra Constitución, tanto nuestro derecho convencional, nuestro derecho legal. Estas declaraciones inválidas no pueden tener existencia, no pueden ser prueba de cargo. Y su evidente falta de utilidad, ¿no? Son hechos referidos al funcionamiento del laboratorio en México, al hecho producido en México. Absolutamente, por lo menos fuera que alguien dice, escuchamos que desde Bayóvar, Santos Orlando Sánchez Paredes o algún peruano enviaba droga desde Bayóvar. Señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, no solo no van a encontrar una prueba que diga que Santos Orlando Sánchez Paredes haya enviado droga desde Bayóvar, no van a encontrar ninguna prueba que mencione a Bayóvar, ni siquiera para decir que es un puerto bonito. No van a encontrar ninguna prueba que hable de una pista de aterrizaje clandestino en Bayóvar.
No van a encontrar una prueba que abre que había pasta básica de cocaína en Bayóvar. Nada, no van a encontrar absolutamente nada sobre Bayóvar, sobre la actividad criminal previa, porque no se intentó investigar. Acá no van a ustedes verificar una investigación que no logró un propósito. Acá lo que ustedes van a determinar es que no hay un solo acto de investigación que haya tenido por propósito demostrar la veracidad de esta afirmación, de esta actividad criminal previa. Transporte de droga desde una pista de aterrizaje clandestino en Bayóvar hacia el Rancho Luna, en México. Adicionalmente, varios de los documentos mexicanos tienen otro problema, y es que son documentos incompletos. Ya no solo la ilegalidad que he mencionado, esta sentencia tiene este problema. De 134 páginas, de la sentencia, solo se han aportado 6 páginas. No se ha oralizado una sentencia completa. 6 páginas de una sentencia. Y esas 6 páginas son vistos y fallo. No la parte considerativa. La pregunta es, con Lex Fori, una sentencia de 134 páginas, de la cual solo se aporten 6 páginas, ¿es considerada prueba documental en el Perú? Perdón, 6 páginas de una sentencia es considerada una sentencia. Jurídicamente, una sentencia, ¿podemos establecer su existencia porque traiga un par de páginas? No, porque acá la documentación incompleta se reconstruye. Eso dice la ley. No trae lo que encuentres, sino se reconstruye. Eso dice la norma en el caso que haya un expediente incompleto. Artículo 285 del Código de Procedimientos Penales establece cuál es el contenido de una sentencia. Y no van a ser 6 páginas de 134, ni van a ser solo vistos y fallo. La prueba documental tiene requisitos para su existencia. No me cansaré siempre de ponderar a Hernando Davis Echandía, que es el que mejor explica los requisitos de existencia y los requisitos de eficacia probatoria, los requisitos para que exista la prueba y los requisitos para que tenga valor la prueba. No solo me resultan muy útiles en mi carrera, sino son los últimos libros que compré antes de irme a Chiclayo a iniciar mi carrera de abogado. Por eso recuerdo mucho ese tratado. Y dentro de los requisitos de eficacia del documento público, como ustedes perfectamente conocen, un requisito de eficacia de existencia del documento es que el documento esté completo. Que el documento haya sido producido de acuerdo al procedimiento establecido por la ley. La ley reconoce como documento a la copia, no a las hojas que se consigan. El documento público es la sentencia y su copia, no un par de páginas sueltas. No es la fe, señor director de debates, que dé el funcionario mexicano el que determina la existencia o no de un documento. Si el funcionario, no sé si un funcionario peruano, honradamente, daría fe, señor, quiero que usted dé fe de esta sentencia. Ah, muy bien. Alcánceme la sentencia, no le voy a alcanzar 2 hojas nomás. Yo no creo que un funcionario serio, con todo respeto, diga, ah, sí, voy a dar fe que esto es una sentencia, porque son 2 hojas.
En el Perú, las 6 páginas de 134 de una sentencia no son un documento público, no son una copia del documento público. Por tanto, carece de valor probatorio, más allá que no tiene ninguno para efectos del hecho que se acusa, pero no tiene ninguno. Esto lo quiero marcar con gran respeto para que al analizar las tesis vean cuál de las tesis ha sido rigurosa en el respeto de la legalidad o conducencia. Vamos a recesar 5 minutos. Bien, señor director. Bien. Reiniciamos la sesión. Puede usted continuar, doctor Maxaki. Gracias, señor director de debates. Recapitulando en este documento que nos aporta la Fiscalía como prueba de cargo, que es una sentencia y que por tanto podría establecer hechos, una sentencia determina hechos, lo que estamos marcando es la necesidad de evaluar, porque no es el único documento con este problema, es su característica de documento incompleto, ¿no? Por eso es que, sin necesidad de revisarlo, ustedes lo harán. Aparece que tiene 134 páginas, porque también aparece la final, o sea, es una sentencia de 134 páginas. Solo hay 6 páginas, las hemos contado, y solo tienen vistos y fallo, por tanto no tienen hechos. Al no tener la parte considerativa de esa sentencia, no sabemos sobre qué ha versado, cuáles son los hechos que se han establecido. Y por tanto, se trata de una sentencia, de un documento incompleto y no de una copia. Esto es muy importante porque se le ha tratado de dar el tratamiento de copia, pero no es que se trate de una copia, es un documento incompleto, no es una copia. El artículo 285 del viejo código marca que es una sentencia y por tanto que sería una copia por extensión. Y dentro de los requisitos para la existencia, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, no para el valor probatorio, sino para la existencia del documento público como tipo de prueba, exige que el documento sea completo. El documento, el original tiene que ser completo y la copia tiene que haberse expedido en cumplimiento de los requisitos legales. ¿Cómo se expide una copia de una pieza judicial? Idéntica a su original. Se da fe que es copia del original, sino cómo se establece la autenticidad. Por eso es que insisto, no es una copia de una sentencia, es un documento incompleto, es una copia incompleta para ser preciso. Y al ser una copia incompleta y no haber seguido el procedimiento que nosotros tenemos para rehacer los documentos, esta sentencia del 15 de mayo de 1990, emitida en el proceso penal 146-87 por la juez del distrito en la ciudad de Pachuca, estado de Hidalgo, no tiene utilidad, no solo no tiene existencia jurídica, sino que adicionalmente no tiene utilidad. Y la utilidad es determinante porque tratándose de una acusación no subsanada que nos ha exigido un ejercicio procesal importante para fijar los hechos probados, recién hemos evidenciado cuál es esa actividad criminal previa que como circunstancia agravante de la pena tiene que demostrarse en su forma concreta y no en su forma genérica. Porque ayer evaluábamos cómo varía el estándar probatorio cuando se trata de la actividad criminal previa a delito fuente y cuando es la actividad criminal circunstancia agravante de la pena. Para no caer, recuerden, en la prohibición de la doble valoración, el elemento del tipo para la pena abstracta, las circunstancias de la pena para la pena concreta. Entonces, si en la actividad criminal previa, en la parte de la parte objetiva del tipo, el delito fuente
es una actividad criminal previa genérica, donde hay que demostrar un narcotraficante, la actividad que desarrolló y su tiempo. Ese tráfico ilícito de drogas como circunstancia agravante de la pena tiene otra valoración. Ya no es actividad criminal previa genérica, es actividad criminal previa concreta. Entonces, ¿en qué rigor probatorio hay que demostrar la actividad criminal de transporte de droga desde la pista clandestina de Bayóvar a el Rancho Luna? Tiene que ser en el grado de certeza y el acto de transporte concreto. 3 actos de transporte nos ayudan la imputación. No nos dice y hacía transportes. 3 actos de transporte y por tantos kilos, 400 y tantos, disculpen, se me ha ido en este momento el número exacto, pero son 3 actos de transporte, 400 y tantos kilos, 480 creo, de pasta básica de cocaína. Eso es lo que hay que probar en el grado de certeza. Y obviamente la sentencia no ayuda ahí. Documento de fecha 20 de diciembre de 1987 que en consideración al exhortatario, así se denomina en México, del 19 de diciembre de 1987, derivado de la averiguación previa 22387, suscrita por el licenciado Leonardo Chávez López, del sector foráneo de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República y agente del Ministerio Público Federal, que ordena a los directores de Bancomer, Banamex y Daimler Clubs International de la Ciudad de México, DF, para el aseguramiento de los valores de dinero que tenga registrado Segundo Simón Sánchez Paredes. Se dio una orden a diversas entidades financieras, acá tenemos a 3, Bancomer, Banaxmen y el Daimler Clubs, para que aseguren los valores o dinero que tenga Segundo Simón Sánchez Paredes. Este documento fue oralizado en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. ¿Cuál es el problema de este documento? Por eso hay que analizarlo primero como prueba de cargo y luego lo vamos a analizar como prueba de descargo. Como prueba de cargo, tendría que demostrar este documento que tiene vinculación con dineros, con cuentas, que Santos Orlando Sánchez Paredes, porque esa es la acusación, utilizando el poder de su señora madre, Zunilda Paredes, viuda de Sánchez, trajo el dinero de México para ser lavado en Comarsa, una empresa fachada. Esa es la imputación respecto a este tema. El documento que pongo a la consideración de la sala, este resultado de este exhorto de diligencias, el resultado no permite dar cuenta que hubo dinero que Santos Orlando Sánchez Paredes haya podido traer en ejecución del poder. O sea, el hecho que pretende probar Fiscalía con este documento no se demuestra. Por eso falta utilidad. Como prueba de cargo no sirve, pero sí sirve como prueba de descargo. Primero, la pertinencia. La pertinencia. La Fiscalía acusa a Santos Orlando Sánchez Paredes como autor de lavado de activos agravado por ser el delito fuente de tráfico ilícito de drogas. ¿Y por qué es lavador? Porque en ejecución del poder, en la sesión de mañana voy a tener la oportunidad de trabajar con gran detenimiento ese poder, así como es tan importante trabajar con el delito fuente, para nosotros el primer elemento que hemos traído de trabajo. El segundo es
el medio, la herramienta con la cual se tomó posesión del dinero sucio para lavarlo. La fiscalía acusa a mi patrocinado de ser lavador porque tomó posesión de dinero de origen ilícito utilizando un poder. No deja la fiscalía una acusación abierta respecto a diversas maneras que pudo Santos Orlando Sánchez Paredes tomar posesión del dinero sucio para lavarlo. La fiscalía en su imputación es muy concreta. Un poder otorgado por su señora madre, que con ese poder se va a México 6 meses. Y con ese poder en México 6 meses trae el dinero sucio para lavar. Ese es el hecho acusado. Pero aquí un punto que es central y que ha motivado diversa reflexión. Conversando sobre la excepción de improcedencia de acción, donde hay objeto del proceso, hay objeto de prueba, hay tema de prueba, igual acá. Los hechos objeto de prueba no solo los determina la fiscalía, sino también la defensa material que se postula. Y la defensa material que nosotros postulamos en este punto, es un hecho negativo, por cierto, es la no utilización del poder. La no utilización del poder otorgado por la señora madre, porque en México se incautó y decomisó todo el patrimonio ilícito de Segundo Simón Sánchez Paredes. Ese es el hecho que nosotros postulamos como defensa material. No se utilizó el poder y el patrimonio ilícito fue incautado y decomisado. Y nos resulta no solo pertinente este documento, sino nos resulta útil, porque vamos a su contenido. El 19 de diciembre de 1987 se ordenó a los directores de los bancos Bancomer, Banamex y Aldainer Clubs International de la Ciudad de México del Distrito Federal el aseguramiento de los valores o dinero y una cuadra de caballos que tenga registrado Segundo Simón Sánchez Paredes. En la misma fecha aparece, señores miembros de la sala, se ejecutó la orden de aseguramiento conforme al exhorto 1550/87. Un momentito, doctor. Adelante, señor director. Vamos a tener un breve receso porque personal de OCMA nos están requiriendo. Como les dije, estamos en plena visita judicial, ¿no? Lo activamos nosotros. Ya. Sí, ¿Se escucha? A ver. Ahora, ¿estás escuchando? ¿Escuchas? Yesenia, a ver. Ya, listo. Ya estamos en el aire. A ver, con las disculpas del caso, estamos, como había anunciado el señor presidente, con OCMA, está haciendo una inspección, de tal manera que requirieron nuestra presencia en nuestros despachos para otorgar la información que corresponda. Bien, vamos a continuar entonces con la sesión. Doctor Naxac, adelante. Gracias, señor director de debates. Entonces señalaba que
esta prueba documental, este requerimiento de adopción de medidas a entidades financieras de México, resulta útil para la defensa porque primero se demuestra que se ordenó, como repito, a algunos bancos, se documenta acá, se les ordenó que aseguren los valores o medidas, valores o dinero del segundo Simón Sánchez Paredes, hasta su cuadra de caballos incluso. O sea, fue diligente la autoridad mexicana, hasta los caballos tenían que ser asegurados, incautados. Y el documento da cuenta que la orden se cumplió en la misma fecha. Aparece el exhorto 1550/87. Ahí van a ver cómo es que se ejecuta la medida. Y a partir de ello es que nosotros sostenemos que resulta una prueba que Santos Orlando Sánchez Paredes no pudo traer dinero sucio, ganancias ilícitas, no podría hacer efectos, pese a que la Fiscalía no diferencia entre efectos y ganancias ilícitas, pero el efecto del tráfico ilícito de drogas, como todos sabemos, es la droga. Entonces serían las ganancias ilícitas, el dinero. Entonces, prueba este documento que Santos Orlando Sánchez Paredes no pudo traer ganancias ilícitas en ejecución del poder de su madre para poderlo lavar conforme plantea la tesis fiscal a través de Comarsa años después. Porque recuerden que todo esto tendría que haber sido en el año 87, hasta Comarsa, que arranca en el año 91. Otro documento es el Acta Policial Judicial Federal respecto a Carlos Dancú Rossi, otro involucrado en el caso del Rancho Luna, de fecha 18 de diciembre de 1987. Esta acta policial fue oralizada en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. Esta declaración fue realizada sin presencia del Ministerio Público Federal ni abogado defensor, conforme lo exigía la norma tercera del título preliminar, el artículo 127 bis y artículo 287, quinto párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos, que exigían la presencia del fiscal y del defensor. Esta prueba fue solo tomada por el representante de la policía. ¿Por qué hay inconducencia? Hay inconducencia o ilegalidad aplicando la Lex Fori, o sea, nuestra norma, por lo siguiente. Porque el artículo 139, numeral 14 de la Constitución, el artículo 8, numeral 2, literal D de la Convención, el artículo 14, numeral 3, literal D del Pacto Internacional y el artículo 72, numeral 3 y 121 del Código de Procedimientos Penales establecen la no utilización de la prueba prohibida, precisamente cuando ésta se actúa sin la participación del fiscal o del defensor. Y el otro problema que tiene esta declaración es que si la fuente de prueba es el señor Carlos Dancú Rossi, la información que Carlos Dancú Rossi podría dar para el caso, de así estimarlo la Fiscalía, se trata de una fuente de prueba personal. Ya hemos visto con otras pruebas ese problema. Libertad probatoria en cuanto a las fuentes, pero principio de legalidad respecto a los medios de prueba. Y el medio de prueba de incorporación de la fuente de prueba personal es el testimonio. Si la Fiscalía estimaba que era relevante la información del señor Carlos Dancú Rossi, tuvo que acudirse a su testimonio. Y eso no se ha producido en este caso. Acá se pretende introducir fuente de información más allá de los problemas de legalidad vía medio de prueba documental, cuando la ley exige
medio de prueba testifical. Por tanto, hay prueba prohibida que nuestro sistema recoge en el sentido amplio: la prueba inconstitucional y la prueba irregular. Y además, esta declaración, por eso señalaba que había que trabajar bien con el documento completo y el documento incompleto y qué valor tiene. El acta de policía judicial de Carlos Dancur Rossi del 18 de diciembre de 1987 tiene otro problema de conducencia. Es un acta incompleta. No hay firmas o no hay sello del emitente. Entonces, si no hay firmas y no hay sello del emitente, no se advierte que en todo caso en esas copias, que son bastante problemáticas de analizar, por cierto, entonces no podría tener la categoría de ser un documento, porque las actas necesariamente requieren la firma y el sello del emitente. ¿Por qué el señor presidente tiene que firmar las actas? Para que tengan valor. Y esta acta de Policía Judicial Federal vinculada a Carlos Dancur Rossi evidentemente no resulta útil, porque volvamos a recordar cuál es el delito fuente. Todos los documentos, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, toda la documentación de la DEA que hemos visto y toda la documentación de México, ¿qué busca probar? La actividad criminal previa, el tráfico ilícito de drogas. Para eso es esa prueba. Esa no es prueba pericial. Ahí lo que se analiza es, o lo que se pretende demostrar con los formularios DA6 y con los actuados de este expediente de México, lo que se pretende probar es la actividad criminal previa, el tráfico ilícito de drogas y circunstancia agravante de la pena, que es fundamental marcar. Así como a Santos Orlando Sánchez Paredes no le atribuyen haber generado un patrimonio ilícito, el único patrimonio ilícito que se analiza lavado o no es el de Segundo Simón Sánchez Paredes, igual a Santos Orlando Sánchez Paredes no le atribuyen una participación en el tráfico ilícito de drogas, en el acoplamiento, en la fabricación, en la comercialización. Es muy concreta la imputación. La imputación es el transporte desde Bayóvar, y eso es lo que tendría que probar esta acta policial, por lo menos establecer un hecho base para construir prueba indiciaria, y no lo tiene. Entonces, problemas de inconducencia y problemas de inutilidad. Luego, la Fiscalía nos adjunta un certificado médico, también como prueba de cargo, de lesiones de Carlos Dancur Rossi, suscrito por el médico cirujano Jorge Pelcastre Delgado, de fecha 19 de diciembre de 1987, oralizado en la sesión, disculpen la duplicidad, 536 del 10 de octubre del 2022. Este certificado médico tiene el problema, primero, al ya agregado de la declaración, que no voy a repetir, tiene un problema concreto, y es que la Fiscalía no explica cómo un certificado médico de lesiones del señor Carlos Dancur podría dar cuenta de la actividad criminal previa que se acusa o por la que se acusa a mi defendido. ¿Qué relación tienen las lesiones del señor Carlos Dancur Rossi en Pachuca, Hidalgo, con el transporte de drogas de Bayóvar a México? Ninguna. Sin embargo, la Fiscalía la presenta como prueba de cargo de esta actividad criminal previa, que si no es probada no hay delito, porque es el delito fuente y es la actividad y es la circunstancia agravante de la pena.
Si no hay delito fuente, no hay efectos y ganancias. Y si no hay delito fuente, ¿qué circunstancia agravante de la pena hay? Por tanto, este hecho resulta nuclear de demostración. Hay otro documento de fecha 11 de diciembre de 1987 con asunto "se pone a disposición", remitido por la Policía Judicial del Estado, dirigido al director de averiguaciones previas, donde se comunica que se pone a disposición las armas de fuego relacionadas con los homicidios ocurridos en el Rancho Luna. Este documento fue oralizado en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. Este documento del 11 de diciembre de 1987 tiene nuevamente un problema de falta de utilidad. Y la falta de utilidad va a ser constante y quizás no era apreciada, señores miembros de la sala, porque no habíamos fijado con claridad cuál es el tema de prueba. Entonces, cuando no se desarrolla adecuadamente el tema de prueba, quizás se pensó que el tema de prueba era si había o no un desbalance patrimonial. O quizás se pensó si el tema de prueba era a qué se dedicaron a trabajar las personas durante varios años. Y ese no sería el tema de prueba. En el mejor de los casos podría construir hechos bases. El tema de prueba es una actividad criminal previa, efectos y ganancias, actos de lavado. Y la actividad criminal previa es una sola. No hay dos posibilidades, porque si vamos a la otra posibilidad de la acusación desbordada, actos de tráfico ilícito de drogas en los 70, en los 80 y en los 90, nos encontramos sin un hecho claro, preciso y circunstanciado. ¿Cuál fue esa actividad de tráfico ilícito de drogas de los 70, 80 y 90 que va a ser circunstancia agravante de la pena y va a justificar la pena de 22 años? El único acto de tráfico ilícito de drogas especificado, circunstanciado, es el de Bayoba. Que no solo sostengo debe ser concreto, sino que está descrito como concreto. 3 transportes, su carga y su periodo de tiempo. Y este documento evidentemente no ayuda a probar ese hecho. Hay un acta, señores miembros de la sala, del 17 de diciembre de 1987, elaborada por Jorge Martínez Barney, segundo comandante de la Policía Judicial Federal de la ciudad de Pachuca, distrito de Hidalgo, que contiene la declaración de Eulalia Paredes Yaure. Es más, Eulalia Paredes Yaure ha declarado acá. Yo no sé por qué. Habiendo declarado, son 2 hermanas, recordarán, eran 2 hermanas, han declarado acá en juicio. No entiendo, estando su declaración testimonial, esa no se ofrece como prueba. Claro, obviamente no favorecería a la fiscalía. Esta declaración de Eulalia Paredes Yaure fue oralizada en la sesión 536 del 10 de octubre del 2022. El mismo problema. Parece que eso fue una costumbre ya. Declaración realizada sin presencia del Ministerio Público Federal ni abogado defensor. La norma tercera del título preliminar, artículo 127 bis, 287, quinto párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales de los Estados Unidos de México. Marca la inconducencia desde la Lex Fori. ¿Por qué? Porque esa causa de ilegalidad, que es la ausencia del Ministerio Público y sobre todo del abogado defensor, nos lleva automáticamente a prueba prohibida conforme a nuestro derecho constitucional y convencional. Tanto el 139, numeral 14 de la Constitución, el 8, numeral 2, literal D de la Convención,
el 14, numeral 3, literal D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y nuestros artículos 72, numeral 3 y 121 del Código de Procedimientos Penales. Nos permiten sostener con claridad que de acuerdo a la Lex Fori, a la Lex del Tribunal, una declaración sin presencia fiscal y sin presencia del defensor no puede tener valor probatorio. Más aún cuando se trata nuevamente de una fuente de prueba personal. Si la Fiscalía requería la información de doña Eulalia Paredes Yaure, ¿qué tiene que aportar la Fiscalía? El medio de prueba testifical, que dicho sea de paso lo aportó. Prueba de la Fiscalía. ¿Es prueba de la Fiscalía? No, pero era prueba de la Fiscalía. Es prueba de la Fiscalía. No es prueba de la defensa. Nosotros no ofrecimos los testimonios. La Fiscalía ofreció los testimonios. Entonces, si es fuente de prueba personal, debió incorporarse vía medio de prueba testifical, no documental. Y así se produjo. Declararon en la instrucción y declararon en el plenario. Y digo declararon porque son dos hermanas. Las dos vivían en el Rancho Luna. Son dos familiares que son llevados de Trujillo para vivir con Segundo Simón Sánchez Paredes. Son parientes. Y se van a vivir al Rancho Luna. Y las dos declaran en la instrucción y son llamadas a juicio por la Fiscalía. La sesión 11 del 27 de febrero del 2017. Entonces, si han declarado en la instrucción y han declarado en el juicio, ¿cómo se puede aportar como prueba documental la declaración escrita sin fiscal y sin defensor? En el mejor de los casos, las declaraciones fuera del plenario sirven para asignar o no valor probatorio al testimonio, no para reemplazarlo. He trabajado este tema. Toda otra declaración tiene una función, sí, pero para asignar o no valor al testimonio producido en juicio, jamás para reemplazarlo. La declaración escrita no reemplaza al testimonio. No puede reemplazar a la prueba testifical. Entonces, no hay forma que esta declaración sea considerada una prueba de cargo porque finalmente, ¿qué tendría que probar? Nuevamente, es un documento producido en México, vinculado a la actividad criminal previa. Pero la confusión está quizás en pensar que la actividad criminal previa es el Rancho Luna y el tráfico ilícito de drogas que se realizó desde ahí. Esa no es la actividad criminal previa. Para nosotros, según la acusación, la actividad criminal previa es transporte, porque eso es la acusación. Distinto sería, es miembro de la organización criminal. Pero no está hecho. Perdón un momentito. ¿No? La actividad criminal previa, perdonen, no es el proceso de clorhidrato de cocaína y la comercialización hacia boca de ratón, no es. La imputación concreta es 3 actos de transporte, 3, ni siquiera 10, 15, 20 o 14 o 1. 3 actos de transporte de pasta básica de cocaína por 400 y tantos kilos de pasta básica de cocaína entre el 84 y el 87. Esa es la actividad criminal previa. Si hay esa actividad criminal previa, mi patrocinado es traficante de drogas. Y por tanto se habrá cumplido el delito fuente y la circunstancia agravante y podremos pasar a los efectos y ganancias.
Pero si eso no se prueba, ¿dónde va a estar el delito fuente que a él se le atribuye? Porque el fiscal es el que fija los hechos. Acta de diligencia de levantamiento de sellos, así se aporta, elaborado por Magdalena Santillán Rojas, agente del Ministerio Público de la Mesa Cuarta de Averiguaciones Previas, oralizada en la sesión 538 del 19 de octubre del 2022. Este es un acta que no tiene fecha, que se habría practicado en las instalaciones del Rancho Luna respecto a distintos ambientes que en su oportunidad fueron aislados. Un deslacrado de ambientes, o un lacrado de ambientes, si prefieren. ¿Por qué carece de utilidad? Porque nuevamente es un hecho vinculado al delito fuente, a la actividad criminal previa, a la circunstancia agravante de la pena tráfico ilícito de drogas. Y la imputación contra Santos Orlando Sánchez Paredes es transportar droga desde Bayóvar. No tiene otra imputación de tráfico ilícito de drogas. Entonces la prueba de cargo tiene que probar o tiene que demostrar este hecho. Y es evidente que las instalaciones de cómo era el Rancho Luna no aportan prueba respecto a este punto. Vaya con Dios, dijera, y encontramos un mapa con una ruta, y en la ruta identificamos una pista de clandestina o una línea de trazado, una ruta de Bayóvar. No hay nada de eso. Salvo la declaración de Luis Tafur Mesones, perdonen, no me voy a cansar de repetirlo, salvo ese resumen recogido en una declaración formulario 6 de la DEA, no hay más sobre Bayóvar. Hay un exhorto, 1539 diagonal 87, del 14 de diciembre de 1987, elaborado por Maribel Castellanos Ruelas, agente del Ministerio Público Federal de México. Oralizado este exhorto en la sesión 538 del 19 de octubre del 2022. ¿Sobre qué versa este exhorto? La agente del Ministerio Público Federal, doña Maribel Castellanos Ruelas, remite para examen un pequeño envoltorio de alguna revista conteniendo muestra de polvo blanco para entregarlo a los servicios policiales. Ese es el contenido de este exhorto. La remisión de una muestra de polvo blanco para que sea objeto de los peritajes correspondientes. ¿Útil para la investigación de allá? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna fue útil. ¿Cuál habrá sido el resultado? Pero habrá sido útil. Pero para probar el hecho, delito fuente, circunstancia agravante de la pena, que motiva la acusación de 22 años de cárcel, 3 transportes de droga desde una pista de aterrizaje clandestino, PAC la llaman, pista de aterrizaje clandestino de Bayóvar hacia México. No. Ni siquiera para decir hay un hecho base que hay que enfrentar con un contraindicio.
Don Fidel Sánchez Alayo es acusado. No sé cómo fue su declaración escrita, pero así ha sido ofrecida. Declaración de Fidel Sánchez Alayo brindada a Magdalena Santillán Rojas, agente del Ministerio Público de la Mesa Cuarta de Averiguaciones Previas. Ha sido aportada y oralizada en la sesión 538 del 19 de octubre del 2022. Y es evidente que es absolutamente ilegal o inconducente. El acta de declaración policial de un acusado. El primer gran problema, que es repetitivo, es un patrón ya en el ofrecimiento, en el ofertorio probatorio del Ministerio Público, es que no hay la diferencia entre prueba documental y prueba testifical. Porque si la fuente de prueba es un acusado, primero al acusado hay que invitarlo a declarar. Y se le toma su declaración interrogándolo en juicio. Acá no tenemos esa figura del nuevo código que es bastante discutida, de que reemplaza la declaración, bastante discutida, porque dice no hay derecho de no incriminación, pero te vamos a condenar con tus declaraciones. Es un tema, bueno, con el nuevo código un tema para discutir. Ahí veo unos 4 o 5 problemas de inconstitucionalidad que tiene el nuevo código, tema de otro punto. Lo cierto es que si es una fuente de prueba personal, tiene que incorporarse vía un medio de prueba personal. En este caso es declaración de acusado. No. Segundo lugar, cumplieron todos los investigados con declarar en la instrucción. Todos los investigados, no solo en la instrucción, sino también en la policía. Varias declaraciones. La de México, que pretenden incorporar este constante problema que tomar la declaración sin abogado defensor. Todas estas declaraciones mexicanas o no tienen fiscal y defensor o no tienen defensor, toditas. O no hay fiscal y no hay defensor o no hay defensor. Y las normas son claras. Esta norma tercera en el título preliminar, el 127 bis, el 287 quinto párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales de los Estados Unidos de México, que nos permiten establecer un claro caso de prueba prohibida conforme a nuestro derecho constitucional y convencional, con las normas que no voy a reiterar y que ustedes perfectamente conocen, que consagran el derecho a la prohibición de la prueba ilícita, que forma parte del contenido constitucional del derecho humano a la presunción de inocencia. La prueba prohibida es parte del contenido constitucional del derecho humano a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no puede ser destruida con prueba ilícita. Y nuevamente, la constante de la falta de utilidad. ¿Qué tienen que probar? ¿Qué tienen que demostrar las pruebas vinculadas a los hechos de México? La actividad criminal previa y la circunstancia agravante de la pena, que en el caso de Santos Orlando Sánchez Paredes es el transporte de droga desde la pista de Bayóvar, que hasta ahora no sabemos si existió alguna vez, porque nadie la investigó. Otro documento es el informe de resultados de averiguación previa por el delito de homicidio en agravio de Segundo Simón Sánchez Paredes y otros, elaborado por don Fernando Solórzano Avina, director general de la Policía Judicial Federal, de fecha 14 de diciembre de 1988, que fue oralizado en la sesión 538 del 19 de octubre del 2022. Acá nuevamente el intento
de utilizar un actuado para darle valor a una declaración que fue declarada inválida. Este informe recoge la declaración del detenido Walter Saavedra Domínguez del 10 de diciembre de 1987. Y ya hemos establecido que 3 declaraciones fueron declaradas inválidas por el Tribunal de Querétaro por violar el derecho de toda persona detenida a ser puesta a disposición de la autoridad dentro del plazo establecido por la ley. Pero Fiscalía entiende alguna tesis que no le he explicado, que un informe, un acta, una resolución que haga mención a la declaración nula o inexistente le da valor. Pero eso no es así. Porque si la prueba ha sido declarada inválida por violar un derecho humano, la violación de los derechos humanos es global. ¿Qué quiero decir con global? La violación de un derecho humano es violación de derecho humano en todos lados. No es un tema de apreciación, no es un tema de legislación ordinaria, donde podría existir una formalidad, podría haber principio de oralidad en un país y en otro no. Pero acá es la violación de un derecho humano, un derecho reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica, mismo sistema de protección de derechos humanos que vincula a México y al Perú. Entonces, lo que es violación de un derecho humano en México es violación de un derecho humano en el Perú. Entonces, si la declaración del señor Walter Saavedra Domínguez, que por cierto no tiene nada de incriminante, yo les ruego ver estas declaraciones inválidas para ver si de repente tenía un hecho relevante que se quiere evitar. Nada absolutamente respecto al hecho que hay que probar. Solo la declaración de Luis Tafur Mesones y punto. Declaración no, el resumen de la declaración. Y nada más sobre Bayóvar. Con toda responsabilidad lo digo, nada más. Y adicionalmente, porque acá no se trata como Tafur Mesones, que era un muerto, si se quería tomar la declaración de Walter Saavedra Domínguez en algún momento en todos estos años, se ha debido intentar incorporar vía el medio de prueba testifical y no se ha hecho. No es la vía documental la que permite incorporar la información de las fuentes de prueba personales, sino es la testifical. Y vemos una constante de querer reemplazar testigos con documentos. Y eso no es admisible, ni por la Constitución, ni por el Código Procesal, o de procedimientos en este caso. Bien, doctor, vamos a cerrar la sesión de la fecha para continuar el día de mañana. Correcto. Hasta mañana, señores. Hasta mañana. Pero un momentito, estamos fijando fecha. Bien, la sesión continúa el día de mañana desde las 12 hasta las 2:30 p.m. ¿Sí, señores? Cerramos la sesión de la fecha. Gracias. Buenas tardes, señores. Buenas tardes.